Bueno, regresamos a nuestra ronda final de conferencias, la serie de conferencias del Congreso Transmedia en la Educación Virtual en el marco del evento internacional Transmedia Week, organizado por la UMB Virtual. Quiero recordarles nuevamente las formas de participación. Pueden entrar al streaming en el cual se encuentra un chat y pueden loguearse con su Twitter o con su Facebook. O pueden participar también en Twitter con el hashtag numeral transmediaumb o con el Facebook www.facebook.com/umbvirtual. Nuestro siguiente ponente lo va a realizar vía Skype. Él es Juan Esteban Quintero Galeano, comunicador social, especialista en sistemas interactivos digitales, diplomado en docencia en ambientes virtuales de aprendizaje. Actualmente trabajo como facilitador virtual del programa de comunicación social de la Fundación Universitaria Católica del Norte, o sea, docente virtual de cátedra del pregrado. La ponencia se denomina Estrategia Digital Educomunicativa para generar dinámicas de comunicación horizontal. Bienvenido, Juan Esteban. Hola Edgar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción y un saludo a todos los que están conectados a esta hora en el Congreso Transmedia. Hola Edgar, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción y un saludo a todos los que están conectados a esta hora eh, en el Congreso Transmedia en Educación Virtual. Yo también he estado conectado en el transcurso del día por el chat de la plataforma que habilitó la UMD Virtual, que por cierto me parece muy buena estrategia de interacción pues con los ponentes. Los saludo a todos desde Envigado, Antioquia. Yo resido pues aquí en este municipio. Efectivamente, como Edgar lo dijo, yo soy Juan Esteban Quintero Galeano, comunicador social y especialista en sistemas interactivos digitales de la UMD Virtual. Eh, Tengo experiencia en docencia virtual, gestión de biblioteca online, generación de contenidos web, diseño y construcción de cursos virtuales, periodismo para Internet, edición y corrección de textos, community management, periodismo para prensa, producción y edición de blogs y periodismo para televisión. Esta ponencia se basa en la monografía que yo elaboré como requisito para optar al título del posgrado que cursé con la UMD Virtual y el cual culminé recientemente. Yo soy comunicador social y por lo tanto me interesa la comunicación como objeto y campo de estudio. Además, soy un convencido de la importancia de la gestión de la comunicación en las organizaciones, también denominada comunicación estratégica. Esto que les acabo de contar, sumado a mi experiencia en comunicación digital y mi interés particular en la educomunicación, fue lo que básicamente dio origen a la idea del trabajo. Yo hablo sobre la importancia de las comunidades virtuales de aprendizaje en las universidades como escenarios de comunicación online creados para fortalecer las relaciones entre docentes, estudiantes y egresados y de esta forma servir como mecanismo de apoyo a los procesos de enseñanza formal, porque mediante las dinámicas de estos espacios, o sea, las comunidades virtuales de aprendizaje, los miembros pueden desarrollar su propio aprendizaje, valga la redundancia. Yo tengo una tesis básica y es esta, que es la que defiendo en mi trabajo, y es que al incorporar las tecnologías de información y comunicación en las prácticas educativas universitarias, se pueden fortalecer mediante estos recursos las relaciones entre docentes, estudiantes y egresados a través de dinámicas de comunicación horizontal y cooperación en espacios interactivos digitales como las comunidades virtuales de aprendizaje. Esto que están leyendo en esta diapositiva es la pregunta que orientó todo el desarrollo del trabajo. Establecí para el trabajo, que es el siguiente. Al servir de punto de encuentro para que el cuerpo docente, la comunidad de estudiantes y el conjunto de egresados puedan interactuar entre todos,
Las comunidades virtuales de aprendizaje para las universidades permiten establecer vínculos mediante procesos de intercambio de experiencias e información para la construcción de conocimiento, lo cual favorece que se produzca un aprendizaje grupal de manera colaborativa. Este es a grandes rasgos el contenido de la ponencia, porque todo lo que les acabo de contar es información previa. ¿Qué es la comunicación horizontal? Se entiende por comunicación horizontal que independientemente de aspectos particulares de cada sujeto, como su estrato socioeconómico o su nivel educativo, en el proceso de comunicación no se distinguen niveles jerárquicos. De esta manera, los interlocutores tienen la posibilidad de ofrecer y recibir información por igual. Según Milán, en los procesos de comunicación horizontal, los individuos son a la vez polo emisor y polo receptor. ¿Qué es la educomunicación digital? Bueno, básicamente la educomunicación digital se considera como un mecanismo que permite hacer más dinámicos y efectivos los procesos de enseñanza-aprendizaje, debido a que los diferentes espacios interactivos como las comunidades virtuales permiten que cada integrante de una acción formativa, o sea, de un curso, por decirlo así, pueda estar ofreciendo y recibiendo información de manera constante. Es una dinámica de comunicación horizontal y cooperación mediante la cual es posible generar conocimiento. Finkel, o sea, este autor, sugiere que al unir los métodos de la educación y la comunicación en los escenarios digitales, se genera una sinergia útil para dar respuesta a las nuevas realidades. Ahora vamos con el tema de estrategia digital. Una estrategia es la ruta que se traza para lograr un objetivo. La estrategia digital implica la definición de acciones de comunicación a través de un plan estructurado en el que se establezcan los públicos, medios y oportunidades en el ámbito digital. A partir de esta información, las organizaciones, instituciones y entidades de todo tipo podrán establecer una relación directa y efectiva con sus grupos de interés. En el tema específico de las universidades voy a dar un ejemplo. Digamos que una universidad se planteó como meta generar dinámicas de comunicación horizontal entre tres públicos específicos: docentes, estudiantes y egresados. Entonces, como ven en la diapositiva, la meta es eso, lograr una comunicación horizontal, que como les hablaba ahorita, la comunicación horizontal es, digamos, esa comunicación sin barreras, como de tú a tú, no hay niveles jerárquicos. Entonces, ¿cómo lograr esa comunicación horizontal? Para ello, la universidad, pues para darle cumplimiento a esa meta, la universidad se formula como estrategia digital educomunicativa la creación de una comunidad virtual de aprendizaje. Como hablaba ahora, una estrategia digital es la ruta que se traza para lograr un objetivo a través de canales online, por eso es estrategia digital. Pero entonces, ¿por qué la creación de una comunidad virtual de aprendizaje es específicamente o se entiende específicamente como una estrategia digital educomunicativa? Se entiende como estrategia digital ya que la comunidad virtual de aprendizaje es un canal de comunicación online y a la vez es una estrategia educomunicativa porque lo que se busca es integrar una herramienta comunicacional como medio para fortalecer las relaciones entre docentes, estudiantes y egresados de la universidad, permitiendo así que se produzca conocimiento gracias al intercambio de experiencias e información entre estos tres públicos específicos. Y el tema central, pues, ¿qué son las comunidades virtuales de aprendizaje? ¿Qué se entiende por comunidades virtuales de aprendizaje? Las comunidades virtuales de aprendizaje son aquellos escenarios interactivos disponibles en la web en los que se agrupan individuos para intercambiar experiencias e información
participando, opinando, debatiendo, dialogando o compartiendo sobre temas de interés común. Todo esto mediante una dinámica de comunicación horizontal y cooperación para la generación de conocimiento. Buitrago, o sea, este autor, dice que la libertad y espontaneidad de expresión es la base de las comunidades virtuales. A esto, o sea, a la libertad y espontaneidad de expresión que se da en estos escenarios, es que es posible la interacción, la participación, el intercambio en las comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Por qué son importantes estos recursos digitales en la formación universitaria? Básicamente, las universidades, es un imperativo que las universidades deban ofrecer ya una formación sí o sí que propicie la integración entre nativos y migrantes digitales mediante escenarios interactivos online para la comunicación horizontal y la cooperación. De esta manera, solo así se dará el avance hacia el establecimiento del aprendizaje ubicuo como paradigma educativo a través de comunidades virtuales de aprendizaje. Bueno, esto fue como una presentación muy rápida, la verdad. Cuando tengan acceso a las memorias del Congreso, podrán leer varias conclusiones de mi trabajo. Por eso solo voy a destacar aquí la que yo considero como más importante, y es que la creación de comunidades virtuales de aprendizaje para las universidades es una estrategia digital educomunicativa encaminada a apoyar los procesos pedagógicos, toda vez que dichos espacios posibilitan dinámicas de comunicación horizontal entre docentes, estudiantes y egresados mediante un entorno web en el que pueden compartir como medio para afianzar sus relaciones y desarrollar el aprendizaje. Finalmente, para cerrar este tema y ya paso a las preguntas, ¿sí me están escuchando? Ah, bueno. Ya finalmente para cerrar y dar paso a las preguntas, se preguntará por qué este tema tiene que ver con transmedia. Digamos que hay un interrogante y es que cómo se avanza hacia una educación virtual transmediática o transmedial y las relaciones entre docentes, estudiantes y egresados de una universidad presencial o virtual son débiles o prácticamente no existen. Entonces, lo primero es, digamos, fortalecer esas relaciones para ya dar paso a esas prácticas innovadoras a través de narrativas transmedia, porque las narrativas transmedia son prácticas o tendencias de comunicación digital basadas en la convergencia de medios, pero digamos que serían prácticas exitosas en la medida en que haya una comunidad educativa establecida y estable que interactúe permanentemente. Por eso, digamos, es la importancia de la comunicación horizontal, porque digamos que la comunicación es la manifestación intangible de las relaciones entre individuos y básicamente sin la comunicación no puede existir la sociedad. Entonces, por eso yo me fui a lo más básico en mi ponencia, que es la comunicación horizontal, que es esa comunicación sin niveles jerárquicos, de tú a tú, digamos, sin barreras, sin miedos, y les vuelvo y les repito, no se puede, en mi opinión, no se puede avanzar hacia una educación virtual transmediática o transmedial o prácticas educativas transmedia si las relaciones entre docentes, estudiantes y egresados son débiles o prácticamente inexistentes. Entonces, a través de comunidades virtuales de aprendizaje se pueden fortalecer esas relaciones entre docentes, estudiantes y egresados, y a partir de ahí ya se pueden empezar a trabajar prácticas educativas innovadoras como las narrativas transmedia en educación. Bueno, muchas gracias por escucharme. Quedo atento a las preguntas que tengan, pues, si hay preguntas, y gracias al equipo organizador del Congreso por aceptar mi ponencia
y al coordinador de investigaciones Andrés Mena. Recuerda que vamos a hacer las preguntas y va a haber un lapso de tiempo en el cual yo te realice la pregunta y tú puedas contestarla por el streaming que estamos realizando. En- bueno, entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo se puede garantizar pasar de una comunidad virtual a una comunidad de aprendizaje? Perfecto. Sí, es que, a ver, lo que pasa es que la comunidad de aprendizaje generalmente se configura desde el inicio como tal, como comunidad de aprendizaje. Hay ciertos casos de comunidades virtuales que, digamos, son grupos de individuos que se agrupan a través de escenarios web, digamos como los grupos de Facebook, para intercambiar opiniones sobre una banda de rock, por ejemplo. Y resulta que con el tiempo, en este grupo de Facebook, hablando de un caso hipotético, comenzaron a, a generarse debates sobre el TLC, hablando, estoy hablando en borrador, ¿cierto? Y, y cada 8 días se empezaban a generar debates sobre el TLC. Y digamos, fue tanto el impacto que generó este tema que la comunidad virtual, que en principio era para hablar de temas musicales, migró, digamos, a una comunidad de práctica o de aprendizaje en torno al TLC y se empezaban a generar discusiones, debates. Pero básicamente las comunidades virtuales de aprendizaje tienen un origen como tal, como comunidades virtuales de aprendizaje. Entonces, el tema de implementar una comunidad virtual de aprendizaje en una universidad eh, tiene, digamos, ese origen específico, esa meta específica de ser un escenario digital en el que puedan compartir docentes, estudiantes y egresados para, digamos, tratar temas inherentes a los diferentes campos de estudio de la universidad y temas inherentes a lo educativo, a lo académico específicamente. Relaciones. Las que, perdón, es una muy buena pregunta y de hecho sí, ayudan bastante porque, a ver, digamos que si uno se va a la definición de transmedia, transmedia no es más que una práctica o una tendencia de comunicación digital, o así lo entiendo yo, ¿cierto? Porque igual yo no soy dueño de la verdad absoluta. Entonces les repito, así lo entiendo yo. Para mí transmedia es una práctica o una tendencia de comunicación digital. Y como es una tendencia o una práctica de comunicación, y si nos vamos a lo etimológico, comunicación y comunidad tienen, digamos, la misma raíz etimológica. Entonces, por tanto, al comunicar es poner algo en común y se pone algo en común estando en una comunidad. Por lo tanto, cuando uno, digamos, como facilitador virtual o como docente virtual, eh, digamos, no sé, plantea una actividad o una estrategia pedagógica innovadora a través de narrativas transmedia en la que un alumno comienza una historia y luego otro alumno continúa la historia a través de un podcast y luego otro alumno tiene la responsabilidad de continuar esa historia a través de un video y lo cuelga a YouTube, pero luego otro alumno tiene la responsabilidad de convertir eso en una novela gráfica, ¿cierto? En una historieta. Entonces,
ahí es que se genera transmedia y ahí es que la comunidad virtual de aprendizaje se está involucrando en las prácticas, en prácticas pedagógicas innovadoras a través de las narrativas transmedia. De las escuelas. Sí, la apuesta educativa. Qué pena, Edgar, no escucha muy bien. La propuesta. Pues, digamos, de mi experiencia como facilitador virtual y mi experiencia como profesional de la comunicación social en todo mi trayecto, digamos, desde la parte como comunicador digital, yo que he trabajado como community manager y también diseñando cursos virtuales, en fin, sin duda alguna, las narrativas transmedia, el mobile learning del que hablaba el profe Daniel Sánchez, todo esto es un imperativo, o sea, las instituciones educativas, sean de educación básica o sean de educación superior, sí o sí tienen que migrar ya hacia lo tecnológico, porque cada vez más las instituciones educativas, universidades o colegios se están enfrentando a aulas de nativos digitales y estos nativos digitales exigen un tipo de formación diferente a la que nosotros recibimos cuando estudiábamos en el colegio o en la universidad. Y ese tipo de formación diferente debe estar mediada sí o sí por recursos tecnológicos y debe incluir estrategias de comunicación y de educación transmediática, porque las estrategias de educación y de comunicación transmediática son, digamos, posibilitan una experiencia educativa más satisfactoria, digamos, porque involucran más al alumno. El transmedia es participativo, el transmedia es colaborativo, el transmedia es cooperativo. Por eso es que es importante conjugar comunidad virtual de aprendizaje y transmedia. ¿En estas comunidades virtuales se dan fenómenos de inteligencia colectiva o no? ¿Y cómo influye esto en la educación? Sí, claro que sí, sin duda, porque en las comunidades virtuales de aprendizaje, digamos, mi tesis es que en estos escenarios interactivos digitales, lo que sucede es que la comunicación que se da entre los miembros, suponiendo que los miembros sean docentes, estudiantes y egresados de una universidad, por ejemplo, mi tesis es que entre ellos se da una comunicación horizontal, o sea, digamos, una comunicación eh, en la que no hay barreras, en la que no hay niveles jerárquicos, independientemente de aspectos particulares de cada sujeto, como el estrato socioeconómico o el nivel educativo, el proceso de comunicación no tiene barreras ni niveles jerárquicos. Por lo tanto, los interlocutores tienen la posibilidad de ofrecer y recibir información por igual en una dinámica de cooperación y colaboración. Digamos, esto en palabras más coloquiales o digamos un ejemplo, digamos, más práctico o más gráfico, es que, digamos, hay una comunidad virtual de aprendizaje creada para la Universidad Manuela Beltrán, digamos, y es diferente a VirtualNet. Entonces, la comunidad se llama, no sé, Manuelistas, y es como un tipo de red social académica. Resulta que yo soy egresado y tengo mi perfil creado y tengo agregado a un estudiante de segundo semestre. Y entonces el estudiante, y es una comunidad virtual de aprendizaje netamente con fines académicos, o sea, no es un Facebook ni donde subimos fotos de la rumba ni nada. Resulta que el estudiante me tiene agregado a mí y
y con total tranquilidad me puede preguntar dudas que tenga, digamos, en cierta asignatura, ¿cierto? Y yo soy egresado y con total, digamos, naturalidad le puedo responder, le puedo colaborar y ahí en esa dinámica de intercambio, de colaboración, de cooperación, digamos, empieza a generar conocimiento, porque todos compartimos. Y ahí se produce pues lo que habla lo de la pregunta. Ahí es posible, digamos, a largo plazo o a mediano incluso, que se dé esta inteligencia colectiva. Bueno, Juan, una última pregunta. Dice, en una comunidad virtual de aprendizaje, ¿qué factores pueden incidir en un mayor nivel de colaboración en el intercambio de conocimientos? Está difícil la pregunta, digamos que está difícil la pregunta, digamos que lo más importante es el nivel de compromiso que tengan los miembros de la comunidad virtual de aprendizaje con la misma comunidad, ¿cierto? Y digamos, yo creé mi perfil o lo que sea en la comunidad, pero nunca estoy atento a las notificaciones, ni estoy ingresando, ni estoy participando en los foros, ni respondo a los mensajes que me llegan de otros integrantes. Entonces, como difícil que toda esta dinámica de cooperación, intercambio, colaboración y demás para la generación de conocimiento, pues sea exitosa. Todo depende mucho, digamos, del nivel de compromiso de las personas, o sea, y de las ganas de aprender y de compartir también lo que saben. Y sobre todo, digamos que el éxito de una comunidad virtual de aprendizaje, como yo lo veo, es que si los miembros se establecen una meta, un objetivo o un proyecto común en el que todos puedan trabajar, o sea, en el que todos se involucren en un proyecto colaborativo, digamos, eso, digamos, no sé cómo llamarlo, de pronto los obliga a, a estar más pendientes, los motiva, digamos, a participar más. Si tienen un proyecto común, un proyecto en el que todos colaboren, participen y aporten. Bueno, muchas gracias Juan Esteban Quintero Galeano por participar en el Congreso de Transmedia en la Educación Virtual organizado por la UMB Virtual. La siguiente conferencia estará a cargo del licenciado Edgar Hernando González Villagómez. En la ponencia se titula Podcast Colaborativos. Mientras organizamos la conferencia, nuevamente estaremos en unos cortos comerciales.